¿Se sorprenderían si yo les digo a ustedes que les puedo demostrar en esta noche que no hay Dios por la Biblia? No me miren así. ¿Es cierto? La Biblia dice que no hay Dios. Claro, si usted lo saca del contexto. El Salmo 14 dice el versículo 1, no hay Dios. Usted dice, pero ¿cómo la Biblia decir que no hay Dios? Bueno, sáquelo del contexto. Ahora, si lee lo que viene diciendo antes, lo que dice antes es, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Claro, el que dice eso es el necio. Pero si tú nomás lees el pedacito y no lees de lo que viene hablando antes, pues la Biblia dice que no hay Dios. Eso es sacarlo de un contexto. Lo mismo pasa con el apóstol San Pablo. Lo sacan de contexto y le hacen decir a San Pablo lo contrario de lo que él realmente está diciendo. Y vamos a ver el ejemplo. Vamos a Romanos, en el capítulo 6, donde está la famosa declaración de Pablo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya ven? San Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, ya no tenemos que guardar la ley. Ahora estamos bajo la gracia, que es el don del perdón de Dios. No importa lo que hagamos, que pequemos, total, Dios nos perdona. Él nos perdona por gracia, por puro amor, por don inmerecido. Y ya no tenemos que guardar la ley, porque de todos modos la ley no se puede guardar. Y San Pablo dice que no estamos bajo la ley. ¿Qué significa no estar bajo la ley? Bueno, que la ley fue abolida, que la ley se acabó y ahora estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Antes era el pacto de la ley. Esa es la conclusión a la que millones de cristianos llegan. Y tristemente lo digo, esto no es en el mundo católico, sino en el mundo protestante evangélico. El mundo católico tiene otro problema con la ley. Y les dije, no estoy aquí para criticar, estoy para decir la verdad. En el mundo católico se acepta que los 10 mandamientos deben ser guardados. Solo que los 10 mandamientos fueron cambiados y son diferentes los del catecismo que los que Dios dio. Eso lo veremos más adelante. Pero si tú aprendiste los 10 mandamientos según el catecismo, you're in for a surprise. Te vas a sorprender si los lees tal cual como Dios los escribió. Están cambiados, adulterados en el catecismo. No son los mismos que Dios dio. Ese es otro problema. Pero a lo menos el católico dice que los mandamientos se deben guardar. Aunque son diferentes, no los que Dios dio. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Ya lo vamos a ver. Aguarden que ya llegará el momento para estudiar sobre eso, sobre la ley de Dios. Pero en el mundo protestante dicen, no hay que guardar los mandamientos porque ya Jesús los guardó por mí. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar a Cristo, y si he aceptado a Cristo estoy libre de la ley. Él la guardó por mí. La ley fue clavada en la cruz, caducó, fue abolida y ya yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Y todo basado en este versículo. Interesante. Leamos el contexto a ver de qué está hablando San Pablo. El mismo versículo, no tenemos que ir muy lejos. En el mismo versículo del cual solo se usa la expresión no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está el secreto para entenderlo. Es lo mismo que en un solo versículo, Salmos 14:1 dice, no hay Dios. Pero si tú lees la primera parte del versículo, es dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora aquí dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, ¿qué cosa es pecado? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos defina lo que es pecado. Manténganse allí un momentito. No pierdan el texto que estamos leyendo, pero dejemos que la Biblia nos defina lo que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3,
y versículo 4, también en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, eso dice San Juan. San Pablo dice exactamente lo mismo. Volvamos a Romanos capítulo 6. Y ahí donde tienen abierto, si miran un poquito más adelante, en el capítulo 7, dice en el versículo 7, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco supiera lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué es pecado entonces? Ir en contra de lo que la ley dice. El pecado es transgredir la ley. San Pablo dice, la ley no es pecado, pero yo no conociera lo que es pecado si no hubiera una ley que dice, no codiciarás. Así que la ley me define lo que es el pecado. Volviendo a el capítulo 6 y el versículo 14. ¿Qué pues? Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado es la transgresión de la ley, y todos nosotros somos pecadores y caemos bajo el pecado. Pero aquí dice que el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros. ¿Qué significa enseñorearse? Ser señor. Enseñorearse es ser señor, dominarnos. El pecado no tiene que dominarte porque no estás bajo la ley. Ah, cambió la cosa ahora. Porque no estar bajo la ley significa que el pecado no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? ¿Porque no hay ley? No. Porque Cristo me libertó del poder del pecado. Y me da el poder para no estar bajo la condenación de la ley. Leámoslo. De eso viene hablando en los versículos anteriores. Pero el mismo versículo te da la pauta, que es una contradicción decir que no hay que guardar la ley cuando San Pablo dice el pecado no se va a enseñorear de ti porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. La gracia de Cristo es su poder redentor que me liberta del poder y la condenación del pecado. ¿Qué significa estar bajo la ley? La ley no te puede salvar. La ley te condena, pero Cristo te salva. Y no estar bajo la ley significa que ya la ley no te condena, porque Cristo te ha perdonado y te ha libertado del pecado. Leamos el contexto y vamos a ver qué clarito. Bueno, primero les voy a leer el versículo que sigue y después leeremos los anteriores, porque el que sigue está bien clarito. La gente dice, si no estoy bajo la ley, no tengo que guardarla. Fue abolida, fue clavada en la cruz, ahora estoy bajo la gracia. ¿Quién lo dice? San Pablo. No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire cómo se tergiversa Pablo. Miren lo que Pablo dijo en el mismo versículo que sigue de ese, el 15. ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Seguiremos transgrediendo la ley, pecando, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice, en ninguna manera. Así que cualquier conclusión que tú saques sobre esa declaración de Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no puede contradecir lo que él mismo dijo, que no podemos seguir pecando si estamos bajo la gracia. Y si el pecado es transgresión de la ley, entonces ¿cómo vamos a estar en contra de la ley? ¡Wow! Pero qué cosa, ¿no? Leamos los versículos anteriores para aclararlo. Él viene hablando del poder de Cristo para transformarnos. Porque Él murió por nosotros, quitó la culpa de nuestro pecado. Y dice allí en el versículo 10, porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió de una vez por todas,
pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué viene diciendo el apóstol San Pablo? Que el poder de Cristo que resucitó nos ha libertado del pecado. Ya no debe reinar en nosotros, ni obedecer al pecado, ni presentar nuestros cuerpos para hacer lo malo, sino que ahora le servimos a Dios que nos salvó, que nos libertó, y le obedecemos. Y sigue diciendo: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la que fuisteis enseñados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Miren qué clarito. Jesús te libertó del poder del pecado. Aunque antes eras esclavo del pecado, estabas bajo la ley del pecado y de condenación que te lleva a la muerte, Cristo te libertó de la condenación de la ley, y ahora eres hecho siervo de la justicia. Y si te sometes a Cristo, vas a obedecer a Cristo. Pero si no te sometes a Él, eres esclavo del pecado. Así de sencillo. Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Estar bajo la gracia significa estar libertados del pecado y del poder del pecado. A ver, voy a dar un ejemplo sencillo para que lo entendamos. Si una persona transgrede una ley, era algo fácil, algo sencillo. Usted va manejando aquí en Palma de Mallorca y el policía lo ve que está usando su celular. Esa ley no mucho nos gusta, ¿verdad? Pero la han establecido. ¿Y qué pasa si usted usa su celular aquí en Palma de Mallorca mientras maneja su móvil? Una multa. ¿Y de cuánto es la multa? 303 puntos. 300 euros por utilizar el